las 19:27 minutitos vamos a volver a Nicaragua, donde siguen sucediendo cosas que cuestan numerosas vidas, donde no se ha detenido la protesta que busca la salida del poder del clan Ortega. 350 muertos es lo que se estima hasta ahora, mientras crece la represión y el gobierno de Daniel Ortega se empeña en sostenerse a como dé lugar, sin importar el alto costo en vidas que ello pueda implicar. Pero esto que estamos comentando, además, está de alguna manera siendo registrado gráficamente por el fotógrafo Javier Baulús, quien además alguna vez fue ganador del premio Pulitzer. Está en línea Javier Baulús. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de saludarte. A ver, Javier, contame, ¿qué registro estás obteniendo? ¿Qué estás haciendo en Nicaragua? Bueno, pues llevo desde el quinto día de las protestas, y estamos en el número 100, en diferentes viajes, pues intentando contar lo que sucede, con lo que se puede fotografiar y no te matan, que parece que no, pero es una gran diferencia. Todavía no he conseguido el don de la invisibilidad. Entonces, pues aparte de los, digamos, hechos en sí mismos, manifestaciones, estar en las barricadas empotrado con los rebeldes que protestan bajo balas de la policía, pues intentar contar pues esos muertos, ese dolor, esa rebelión, ese infierno como el de la familia con 2 bebés que fueron quemados porque los paramilitares querían subir al tejado de la casa para disparar, digamos, mejor. Y el dueño de la casa, el padre, no lo permitió y quemaron la casa con un bebé de 4 meses, entre otras cosas, y dispararon a los vecinos que querían apagarla. En fin, pues intento registrarlo como puedo, ¿no? Pero sobre todo intentando buscar las emociones y los momentos de la gente en los momentos precisos para que puedan trasladar esa situación y bueno, pues sentir un poco de empatía, es decir, de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que al fin y al cabo creo que eso es lo que importa, ¿no? Que podamos entender a los otros. Estamos viendo justamente una de esas fotos, que es la foto de uno de los niños asesinados, de los 2 que comentabas, ¿no? Una foto realmente terrible. Pero vos habías estado en Nicaragua mucho antes, registrando lo que fueron los días de la caída de Somoza, ¿no? Allá por el 79. No, de la caída de Somoza yo era todavía más joven que ahora. No, yo llegué a Nicaragua en el 86. Fue después, mi primer viaje cuando ya estaba el sandinismo en el poder. Sí, ya estaba el sandinismo en el poder y estaban en guerra contra la llamada Contra, claro, una guerrilla armada por el señor Reagan y Estados Unidos con más de 100 millones de dólares. Y bueno, pues la verdad que me pasé allí unos cuantos meses y aparte de la guerra, a pesar de todo, había una energía y una ilusión, una esperanza por un futuro más justo, ¿no? Curiosamente, después estuve en el año 90 también en la campaña que perdió Daniel Ortega contra Violeta Chamorro. Y luego he estado más veces también, ¿no? Pero bueno, sobre todo en aquellas épocas, sobre todo el primer viaje, era fascinante porque bueno, parecía que había una posibilidad de un mundo diferente. Lamentablemente, pues uno de los comandantes, de los 9 comandantes que estaban en la revolución, que solo queda él y otro en el partido, en el Frente Sandinista, y curiosamente, pues en las barricadas, en las manifestaciones, te encuentras muchísima gente de todas las edades que dicen que son y han sido sandinistas. Incluso recuerdo una señora muy mayor que llorando en una de las primeras manifestaciones, después de los primeros muertos, cuando llevaban 20 muertos, y hoy han actualizado, están
están casi en 450, casi en 500, perdón. Pues me decía cómo no nos dimos cuenta que se estaban convirtiendo en monstruos, ¿no? Y lo decía pues llorando, y añadía cómo les fuimos permitiendo hacer tantas cosas, ¿no? Y luego pues cuando te das cuenta y ves un poco la historia de estos últimos años, pues digamos que estaba bastante cantado que lo que estaban convirtiendo la gobernación y al país, ¿no? En una especie de culto a la pareja presidencial, o controlado todo, los medios de comunicación, 4 me parece televisiones son propiedad de los hijos de Ortega, no dejaban presentarse a los partidos políticos, por ejemplo al movimiento de renovación sandinista, que fue creado por sus antiguos compañeros, y ahora pues ha derivado en esta locura ya de casa por casa, de 600 desaparecidos ahora mismo estaba dando la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos el último balance, y bueno, es terrible porque parece que no tiene fin, la verdad. Ahora, si vos tuvieras que describir el cuadro, ¿qué es lo que se ve hoy en las calles de Managua y de otras ciudades de Nicaragua? Pues ahora mismo, de noche prácticamente nada. En cuanto anochece, digamos, el miedo gana absolutamente, y no hay nadie, ¿no? Y luego pues la gente sigue después de 100 días haciendo marchas y manifestaciones. Los últimos 15 días, según este informe último, han matado a 96 o 97 personas, con lo cual la media diaria ha subido pues de 1 a 4, y ahora me parece que son a 6 aproximadamente, ¿no? Eso fue por ese intento de tomar todas las barrios y ciudades que se habían atrincherado con barricadas, con cientos de barricadas que las hacían para protegerse, porque bueno, pues hasta ese momento lo que hacían los paramilitares, estos armados y encapuchados de parte del gobierno y con banderas del Frente Sandinista, y ahora ya actuando a la luz del día, pues era atacar con las camionetas y disparar a cualquiera. Por eso la gente pues montó sus propias barricadas, curiosamente con los mismos adoquines con los cuales los sandinistas levantaron las barricadas contra Somoza en el 78 y 79, ¿no? Hay un montón de hechos históricos que se están como repitiendo, y muchas de las consignas y de las canciones que cantan en las marchas son las mismas que usaban los originales sandinistas, digamos. Ahora, ¿ha conseguido el gobierno su propósito de ir quebrando y aislando la protesta, o todavía esta se mantiene como en los primeros días? Yo creo que es muchísimo más fuerte ahora que en los primeros días. Los primeros días fueron los estudiantes que salieron a defender a los abuelos, que les quitaron parte de la pensión y los golpearon en una manifestación. Y a raíz de eso, mi visión, que casi ya te digo, yo llegué al 5.º día, fue como que la gente le dio un vuelco a la cabeza y al corazón, y dijo: no queremos unos gobernantes que nos maten a nuestros jóvenes solo por protestar. Y conociendo un poco a los nicaragüenses, a los nicas, como se denominan ellos, los nicas son muy dignos, muy bravos, muy valientes, y por lo que veo muy perseverantes también, ¿no? Y como digo, no, ahora mismo yo creo que la mayoría de la población está en contra de eso. Y luego pues hay otra gran parte de la población que, como el gobierno y todos sus medios de comunicación lo niegan todo absolutamente, o sea, es como surrealista, o sea, niega que hasta que existan los paramilitares, cuando, ¿no? O sea, hay millones de fotos, de testigos, de vídeos, de todo, actuando con sus banderas del partido sandinista, todo, o sea,
lo niegan todo. Bueno, pues hay mucha gente que en esta época, en este mundo de fake news, que en realidad es la antigua propaganda, bueno, pues que todavía se cree lo que dice el gobierno, lógicamente. Pero la verdad que hay de todo, hay gente de izquierdas, de derechas, ricos, pobres, jóvenes, viejos, es decir, hay todo tipo de personas, campesinos, o sea, es una mezcla muy fascinante, la verdad, las manifestaciones. Hay mucho temor fuera de Nicaragua con respecto al efecto contagio, a la posibilidad del efecto contagio de lo que está sucediendo en Nicaragua con otros países cercanos, el caso, por supuesto, de El Salvador, Guatemala, Honduras, etcétera. ¿Esto se visualiza allí como posible? Allí creo que tienen bastante con digerir la cantidad de terribles noticias que suceden cada día, ¿no? El otro día, hace unos días, puso en Twitter una cosa que decía más o menos: en 30 años como periodista en guerras, en conflictos y demás, nunca he visto una cantidad de hechos terribles que sucedan tan rápidamente que al día siguiente casi eres incapaz de recordar, y de 2 días para atrás más. Es como vertiginoso, ¿no? Entonces no creo que los nicas estén ahora mismo para pensar qué es lo que puede pasar o no en el resto de Centroamérica, pero la situación, digamos, por muchas razones históricas, es muy diferente en Nicaragua que en los países cercanos, muy diferente. Javier Baulós, te agradezco mucho el habernos atendido y sobre todo el habernos ayudado a visualizar de alguna manera lo que está sucediendo a estas horas en Nicaragua. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Un abrazo, muchas gracias.